Mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga. Hoy vamos a estudiar la derivada de un producto y lo vamos a hacer resolviendo 3 ejercicios que nos han propuesto. Recuerden que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo y la educación es el mejor método para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida. Vamos a ver entonces de qué se trata la clase del día de hoy. Derivada de un producto. Recordemos que si tenemos una función, digamos y igual a el producto de dos funciones, por ejemplo, u por b, entonces la derivada de y, es decir, la derivada de un producto, es igual a la derivada del primer factor por el segundo factor, más el primer factor por la derivada del segundo factor. Y esta es la teoría que vamos a aplicar para resolver los 3 ejercicios que nos han propuesto. Vamos con el primer ejercicio. En el primer ejercicio nos proponen derivar la siguiente función. Y igual a 3x a la 5 menos 8 factor de 2 menos 5x a la 4. Entonces tenemos que y es igual a una función que es el producto de dos funciones. El primer factor es 3x a la 5 menos 8. El segundo factor es 2 menos 5x a la 4. Entonces, para derivarla vamos a aplicar la derivada de un producto. Tenemos que la derivada de y es igual a la derivada del primer factor. La derivada de 3x a la 5 es el exponente baja a multiplicar al coeficiente. Entonces 5 por 3, 15xa. Y al exponente le resto 1. 5 menos 1, 4. Ahora menos la derivada de 8. Recordemos que la derivada de una constante es 0. Por lo tanto la derivada de 8 es 0. No hay necesidad de colocar menos 0. Entonces cierro paréntesis. Y ya tenemos la derivada del primer factor por el segundo factor, en este caso por 2 menos 5x a la 4. Ahora esto más el primer factor que es 3x a la 5 menos 8 por la derivada del segundo factor. En el segundo factor tenemos la derivada de 2. La derivada de 2 en este caso es 0 por ser una constante. La derivada de una constante es 0. Ahora la derivada de menos 5x a la 4. El 4 baja a multiplicar al coeficiente. Entonces 4 por menos 5 me da menos 20 x a la, y al exponente le resto 1. En este caso tenemos exponente 4 menos 1, entonces me queda a la 3. La derivada del segundo término es menos 20x a la 3. Aquí está la derivada. Ahora vamos a operar lo que nos quedó indicado para simplificar la respuesta. Y tendríamos que la derivada de y es igual a... Aquí tengo una multiplicación, entonces voy a hacer ley distributiva. Voy a multiplicar este factor con cada uno de los términos dentro del paréntesis. 15x a la 4 por 2 me da 30x a la 4. Ahora, 15x a la 4 por menos 5x a la 4. Entonces, más por menos, menos 15 por 5. 5 por 5, 25. Escribo el 5, llevo 2. 5 por 1, 5 y 2 que llevo 7. Y x a la 4 por x a la 4, x a la 8. Porque producto de bases iguales se suman los exponentes. Hemos terminado entonces con la primera operación. Vamos a la segunda. Aquí tenemos menos por más menos. Entonces vamos a multiplicar este factor con cada uno de los términos haciendo ley distributiva. Y tendríamos menos 20x a la 3 por 3x a la 5. Eso me daría menos 60x a la 8. Porque 3 por 20 es 60. Y x a la 5 por x a la 3, x a la 8. Ahora aquí, menos por menos más. 8 por 20. Eso me da 160 x a la 3. Es decir, que menos 8 por menos 20x a la 3 me daría 160x a la 3.
Ahora reducimos términos semejantes. Entonces tendríamos que la derivada de y es igual a... Miremos dónde tenemos términos semejantes. Aquí tengo un 30x a la 4, no tengo más, entonces lo bajo. 30x a la 4. Aquí tengo un término que tiene como factor x a la 8 y aquí otro que también tiene x a la 8. Entonces estos dos términos son términos semejantes, los puedo operar. Signos iguales se suman y mantiene el signo. Ahora 75 más 60. Eso me daría 5 y 0, 5. 7 y 6, 13. Me daría 135. Menos 135 x a la 8, reduciendo estos dos términos que son semejantes. Los sumo porque son de signos iguales y mantienen el signo. Más, y como ese no tiene término semejante, entonces lo bajo tal cual está, más 160 x a la 3. Y hemos resuelto el primer ejercicio. En este momento ustedes pueden pausar el video, copiar línea a línea el proceso. Si tienen alguna duda o inquietud, nos la dejan en comentarios. Dado el caso de que les gusten nuestras clases, no olviden suscríbanse a nuestro canal. Vamos entonces con el segundo ejercicio. En el segundo ejercicio tenemos que derivar la siguiente función. Y igual a 7x menos 5 elevado a la 3 por 3x más 2 elevado a la 5. Entonces, también tenemos una función que es el producto de dos funciones. El primer factor es 7x menos 5 a la 3. El segundo factor es 3x más 2 a la 5. Entonces, para derivarlo vamos a utilizar la teoría de la derivada de un producto. Y tenemos que la derivada de y es igual a la derivada del primer factor. Miremos que el primer factor es una función compuesta, entonces debemos aplicar la regla de la cadena. Primero derivamos externamente. Miremos que debemos derivar una función potencia con exponente 3. Entonces el 3 baja a multiplicar, me daría 3 por 7x menos 5. Y al exponente le resto 1, entonces 3 menos 1, 2. Y me quedaría que 3 por 7x menos 5 a la 2 es la derivada de la función externa. Ahora por la derivada de la función interna, la derivada de 7x es 7. Ahora menos la derivada de 5. 5 es una constante, por lo tanto, su derivada es 0. No hay necesidad de colocar menos 0, entonces cierro paréntesis. Tenemos la derivada del primer factor por el segundo factor, es decir, por 3x más 2 a la 5. Ahora esto más el primer factor que es 7x menos 5 a la 3 por la derivada del segundo factor. Miremos que el segundo factor también es una función compuesta, entonces primero derivo la función externa, que es una función potencia con exponente 5. El 5 baja a multiplicar y me quedaría 5 por 3x más 2 a la, y al exponente le resto 1. 5 menos 1 me daría 4. Entonces 5 por 3x más 2 a la 4 es la derivada de la función externa. Ahora esto por la derivada de la función interna aplicando la regla de la cadena. La derivada de 3x es 3 y la derivada ahora de 2. Recordemos que es una constante, la derivada de una constante es 0. No hay necesidad de colocar más 0, entonces cierro paréntesis. He aquí la derivada. Ahora tenemos que operar para simplificar. Miremos cómo lo vamos a hacer. Tendríamos que la derivada de y es igual a... Aquí tengo un 3 y aquí un 7. Los puedo multiplicar. 3 por 7, 21. Y acá tendríamos 5 por 3, 15. O también puedo sacar factor común. Miremos que 3 y 3 está de factor común en las dos operaciones, entonces voy a tomar como factor común el 3. ¿Qué otro valor tenemos como factor común? Miremos que aquí tengo
este paréntesis, 7x menos 5 al cuadrado, y acá tengo 7x menos 5 al cubo. Tomo el de menor exponente, es decir, saco como factor común 7x menos 5 al cuadrado. ¿Qué también tenemos? Miremos este paréntesis, 3x más 2 a la 5, y acá tengo 3x más 2 a la 4. Factor común, entonces tomo el de menor exponente y me quedaría 3x más 2 a la 4. Hemos sacado el factor común, también conocido como máximo común divisor. Y esto, factor de. Vamos con el primero. El 3 lo saqué como factor común. 7x menos 5 al cuadrado lo saqué como factor común. Entonces me queda el 7. Y de este, 3x más 2 a la 5. Y saqué como factor común 3x más 2 a la 4. Quiere decir que me queda uno de ellos. Porque tengo que dividir este factor entre este. Como son bases iguales, se restan los exponentes, me queda a la 1. Entonces me queda uno de ellos. 3x más 2. Ahora más, de acá que tenemos. Tenemos que el 3 lo saqué como factor común, entonces me queda el 5 por 7x menos 5 al cubo. Y acá saqué como factor común 7x menos 5 al cuadrado, entonces me queda uno de ellos. Entonces me quedaría 7x menos 5. Recordemos que estoy dividiendo, aquí tendría un cociente de bases iguales, se restan los exponentes, 3 menos 2, 1. Entonces me queda uno de ellos. Aquí, 3x más 2 a la 4, 3x más 2 a la 4, lo saqué como factor común. Entonces, cierro paréntesis. Hemos extraído factor común y nos quedaría que la derivada de y es igual a 3 por 7x menos 5 al cuadrado por 3x más 2 a la 4, factor de, aquí voy a hacer ley distributiva, 7 por 3x me da 21x y 7 por 2, 14. Ahora, 5 por 7x me daría más 35x y 5 por menos 5 me da menos 25. Ahora tendríamos que la derivada de y es igual a 3 por 7x menos 5 al cuadrado por 3x más 2 a la 4. Y esto por, reducimos términos semejantes, 21x más 35x. Eso me daría 56x. Y aquí tenemos 14 menos 25. ¿A qué es igual 14 menos 25? Se restan y lleva el signo del mayor. Entonces me haría menos. Y de 14 a 25 tenemos 11. Entonces me haría menos 11. Y aquí tenemos entonces resuelto el segundo ejercicio. En este momento ustedes pueden pausar el video, copiar línea a línea el proceso y si tienen alguna duda o inquietud, nos la dejan en los comentarios. Dado el caso de que les gusten nuestras clases, no olviden suscribirse a nuestro canal. Vamos al tercer ejercicio. Vamos a resolver entonces el tercer ejercicio. En el tercer ejercicio tenemos que y es igual a 3x menos 1 elevado a la 10 por 5x menos 3 elevado a la 15. Tenemos el producto de dos funciones. Entonces, vamos a derivarla aplicando la teoría de la derivada de un producto. Miremos que el primer factor es 3x menos 1 a la 10. El segundo factor es 5x menos 3 a la 15. Entonces, la vamos a derivar aplicando la teoría de un producto. La derivada de y es igual a. Vamos para la derivada del primer factor. Miremos que es una función compuesta, entonces aplico la regla de la cadena. El 10 baja a multiplicar y me quedaría 10 por 3x menos 1 a la. Y al exponente le resto 1. 10 menos 1, 9. Hemos derivado la función externa. Ahora por la derivada de la función interna. La derivada de 3x es 3. Ahora menos la derivada de 1. 1 es una constante, la derivada de una constante es 0. No hay necesidad de colocar menos 0. Entonces cierro paréntesis. Y tenemos la derivada del primer factor. Por el segundo factor que es 5x menos 3 a la 15.
Ahora esto más el primer factor, que es 3x menos 1 a la 10 por la derivada del segundo factor. El segundo factor también es una función compuesta, entonces aplico la regla de la cadena. Derivo primero la función externa, entonces el 15 baja a multiplicar, me quedaría 15 por 5x menos 3 a la, y al exponente le resto 1. 15 menos 1 me daría 14. Tenemos la derivada de la función externa ahora por la derivada de la función interna. La derivada de 5x es 5. Y la derivada de menos 3 es 0, por ser una constante no hay necesidad de colocar menos 0, entonces cierro el paréntesis. He aquí la derivada, ahora vamos a operar para simplificar. Entonces tenemos que la derivada de y es igual a, voy a realizar la multiplicación de 10 por 3 primero, que sería 30, 10 por 3, 30, factor de 3x menos 1 a la 9 por 5x menos 3 a la 15. Ahora más voy a realizar la operación de 15 por 5. 5 por 5, 25, llevo 2, 5 por 1, 5 y 2 que llevo 7. Entonces 15 por 5, 75. Factor de 3x menos 1 a la 10 por 5x menos 3 a la 14. Ahora voy a extraer factor común. Entonces tenemos que la derivada de y es igual a, miremos con los coeficientes 30 y 75 en este momento. Entonces el factor común es 15, porque el 15 es el máximo común divisor de 30 y 75. Ahora vamos con cada uno de los paréntesis. Miremos que aquí tengo 3x menos 1 a la 9, 3x menos 1 a la 10. Tomo el de menor exponente, es decir, tomo 3x menos 1 a la 9. Ahora esto por, vamos al segundo paréntesis, 5x menos 3 a la 15, 5x menos 3 a la 14, tomo el de menor exponente, 5x menos 3 a la 14. Y esto factor de, entonces 30 dividido entre 15, 2. Ahora vamos con los paréntesis, 3x menos 1 a la 9 dividido entre 3x menos 1 a la 9 es 1. Ahora aquí, 5x menos 3 a la 15 dividido entre 5x menos 3 a la 14, se restan los exponentes, me quedaría a la 1, entonces me queda un paréntesis de eso, 5x menos 3. Cociente de bases iguales, se restan los exponentes, por lo me queda con exponente 1. Ahora vamos al siguiente término. 75 dividido entre 15 es igual a 5, entonces me quedaría más 5. Factor de, vamos con el primer paréntesis, 3x menos 1 a la 10 dividido entre 3x menos 1 a la 9. Se restan los exponentes, entonces me queda uno de ellos, entonces me quedaría 3x menos 1 a la 1. Ahora, 5x menos 3 a la 14, 5x menos 3 a la 14, eso me daría 1, entonces hemos terminado la operación de factor común. Ahora tendríamos que la derivada de y es igual a 15 por 3x menos 1 a la 9 por 5x menos 3 a la 14 y resolvemos las operaciones que están indicadas. Entonces me daría 2 por 5x me da 10x y 2 por menos 3 me daría menos 6. Ahora 5 por 3x esto me daría más 15x y 5 por menos 1 me da menos 5. Reducimos términos semejantes y nos quedaría que la derivada de y es igual a 15 por 3x menos 1 a la 9 por 5x menos 3 a la 14 por, al reducir términos semejantes, 10x más 15x, eso me da 25x, y menos 6 menos 5, eso me da menos 11. Y hemos entonces terminado con el tercer ejercicio, la derivada de un producto. En este momento pueden pausar el video
copiar línea a línea el proceso y si tienen alguna duda o inquietud nos la dejan en comentarios. Recuerden que toda meta que nos propongamos, si trabajamos con carácter, con responsabilidad y con disciplina, la podremos lograr. Y la familia es la primera escuela. La familia es el caldo nutritivo de principios éticos y morales donde se forma toda persona como pieza fundamental de la sociedad. Nos vemos en una próxima clase.